La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, por fin me decidí. Lleva tiempo pensándolo y ahora me he hecho mecenas. Yo quiero que sigáis ahí, la verdad que me animáis la mañana y es una muy buena forma de empezar el día. Venga, un saludo y gracias por ser como sois. Venga, saludo, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. El 9 de julio del mismo año, el embajador reportó que el asilado se paseaba en patineta por el local de la oficina diplomática y que causaba destrozos, jugaba fútbol dentro de las instalaciones. El mismo embajador llamó varias veces la atención al señor Assange en otras oportunidades por su conducta impropia, como por ejemplo usar altavoces a la 1:30 de la madrugada. El 30 de marzo de 2015, la empleada de limpieza refiere conductas higiénicas impropias. Un incidente de esta misma especie, muy desagradable, se registró recientemente, en enero de 2019, que el procurador legal del asilado atribuyó a problemas digestivos de su representado. Pero los argumentos que se han dado para la expulsión de Julian Assange, para la finalización del asilo, no son ciertos. La amenaza contra Julian Assange, por razones políticas, la persecución desde Estados Unidos, está más vigente que nunca. Recientemente se ha tildado a Wikileaks como organización terrorista. El asilado ha intentado bloquear los equipos de seguridad de la embajada, distorsionar con música a todo volumen los micrófonos y dirigir haces de luz a las cámaras que solo cubren espacios públicos de la oficina. Está aprobada en Estados Unidos en las investigaciones que se hicieron contra Paul Manafort, que está preso, ex jefe de campaña de Trump, que el 30 de mayo del 2017 visitó Ecuador y ahí Lenín Moreno le ofreció entregar a Assange a cambio del apoyo financiero de los Estados Unidos, y Estados Unidos no da apoyo financiero directamente, es decir, se trataba de que apoye el acuerdo con el Fondo Monetario. I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. And I know there is something having to do with Julian Assange. I've been seeing what's happened with Assange, and that will be a determination, I would imagine, mostly by the Attorney General, who's doing an excellent job. So he'll be making a determination. I know nothing really about him. It's not my deal in life. Si se vuelve un invitado incómodo como pretende mostrarlo el gobierno actual del Ecuador, pues hay que darle el salvoconducto, las garantías para que pueda buscar otro lugar seguro, pero no caer en la canallada, en la traición de entregarlo a sus verdugos, que es lo que ha hecho Lenín Moreno. Yo he estado escuchando las declaraciones de Lenín Moreno y créanme que dan náuseas. Es un mentiroso compulsivo, todo lo que dice es mentira. No presenta ninguna prueba. ¿Dónde están las pruebas de que Julian Assange ha robado documentos de la embajada ecuatoriana? Ni que estuviera loco, que ha intervenido a las comunicaciones. ¿Dónde están las pruebas? Lo mismo en Ecuador, ese tipo dice cualquier tontería, ya nadie le hace caso. Hoy ha sido detenido Julian Assange para entregarlo a los Estados Unidos. ¿Y sabéis por qué? Porque reveló verdades enormemente incómodas para el poder. El poder necesita de un mecanismo para funcionar. Ese mecanismo se llama la mentira.
Y la mentira es una de las grandes amenazas de la democracia española. El próximo día 28, en las urnas, tiene que haber votos que se llenen de pequeñas verdades, de verdades cotidianas, las verdades de la gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes, las verdades de las pensionistas y los pensionistas. Dicen algunos que es imposible, que es muy difícil que pueda haber un cambio en España. Dicen algunos que es muy difícil que podamos echar a Sánchez, a los separatistas y sus socios. Pero yo os digo una cosa, también decían que era difícil ganarle a los separatistas en Cataluña. Y les ganamos en aquella noche mágica del 21 de diciembre, aquella noche donde el constitucionalismo y la democracia venció en las urnas, a pesar de la ley electoral, a los que quieren liquidar nuestro país. Se nos ha quedado en el tintero derogar la ley Mordaza. Se nos ha quedado en el tintero reformar la Constitución para acabar con los aforamientos. Se nos ha quedado en el tintero el aprobar una nueva ley educativa que no segregue. Se nos ha quedado en el tintero aprobar una nueva ley de universidades. Se nos ha quedado en el tintero reconocer, por ejemplo, como un nuevo derecho la salud bucodental dentro del sistema de salud de nuestro país. Se nos ha quedado en el tintero muchas cosas, amigos y amigas. Pero el próximo 28 de abril tenemos la enorme oportunidad de lograr esa mayoría parlamentaria que las haga realidad. Han pasado más de 10 años desde que empezó la crisis, que ya sabemos que ha sido una enorme estafa, un enorme saqueo de las finanzas públicas, una enorme transferencia de dinero de las familias trabajadoras a las grandes empresas y a los más ricos y explotadores de este país. Y decimos ahora que estamos ante la posibilidad de darle la vuelta a todo ello, de darle la vuelta a los recortes acumulados durante los últimos 10 años, porque hay poderes económicos que quieren que nos resignemos a la precariedad, que nos resignemos a la explotación, que nos resignemos a tener contratos de una sola semana, que nos resignemos a la precariedad permanente en nuestras vidas. Pues bien, nosotros les decimos que eso no es inevitable, que no nos vamos a resignar. Lo hemos oído muchísimas veces, pero todos sabemos que en esta ocasión esa frase hecha es más cierta que nunca. Estamos en una encrucijada en la que no solo tenemos que decidir qué política económica o territorial o educativa o social queremos para el país, sino si queremos conservar la nación española tal y como la hemos conocido. Eres involución. Sientes el poder, la lujuria de arrebatar una vida. Fuerte pero con una escopeta, valiente cobarde con tu manada. Manada que grita, ladridos que callan, silencio colgado del árbol. Buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa. Hoy, día 12 de abril del año 2019, y en las portadas de todo el mundo la detención de Julian Assange. Llevábamos aquí casi 2 semanas hablando de este tema, avanzando este asunto, porque estaba ya muy presente en la vida de Ecuador, no ha tenido mucho protagonismo en la prensa española, pero lo cierto es que desde hace días se especulaba con la posibilidad de que el gobierno de Lenin Moreno entregase a Julian Assange a las autoridades del Reino Unido. Es el paso previo seguramente a su extradición, aunque esto no está todavía concretado, pero hay un alto temor, ya estabais escuchando en la cabecera las reacciones que esto ha desencadenado, tanto por parte del gobierno de Ecuador, la respuesta por parte del expresidente Rafael Correa, escuchábamos a su abogado defensor, a Baltasar Garzón, y una gran reacción de todos los activistas sociales que creen que este periodista que mantenía relaciones con Wikileaks, el gran portal de Internet que desveló desde las torturas de Guantánamo hasta bombardeos indiscriminados en Irak o Afganistán, y que estaba en el ojo de las autoridades norteamericanas, había una gran expectación por el destino de este hombre que llevaba casi 7 años en la embajada de Ecuador. Ahora vamos a hablar de esto porque también hay algunas claves que conviene reseñar junto a la información. Parece que los medios de comunicación no están poniendo mucho el foco en que vaya casualidad que se produce la expulsión de Julian Assange después de que se haya dado a conocer y se haya atribuido a Wikileaks la información de que el gobierno de Lenin Moreno, y concretamente la familia de Lenin Moreno,
podría estar salpicado por algunos asuntos relacionados con corrupción, los conocidos como INA Papers, la trama de corrupción por la que Lenin Moreno retiró el asilo a Assange, así titulan algunos medios chilenos, mexicanos, ecuatorianos, una investigación en la que además del presidente Moreno están involucrados su esposa, sus hijas, también su hermano y algún que otro empresario, y se habla de dinero en paraísos fiscales, empresas offshore, y es una razón por la cual la Fiscalía General de Ecuador el pasado 30 de marzo abrió una investigación después de una denuncia presentada por un parlamentario ecuatoriano. Bueno, pues todos los ojos señalaron a Wikileaks. Reacción de Lenin Moreno ante esa acusación de corrupción: expulsar a Julian Assange de la embajada. De esto nos está hablando mucho y de algunas otras cosas. ¿Qué le ha prometido Estados Unidos al gobierno de Lenin Moreno para facilitar la salida, la expulsión de Julian Assange? Rafael Correa, el expresidente del gobierno, lo explicaba así. Puede que sea una de las claves que nos ayude a entenderlo. Está aprobada en Estados Unidos en las investigaciones que se hicieron contra Paul Manafort, que está preso, ex jefe de campaña de Trump, que el 30 de mayo del 2017 visitó Ecuador y ahí Lenin Moreno le ofreció entregar a Assange a cambio del apoyo financiero de los Estados Unidos. Y Estados Unidos no da apoyo financiero directamente, es decir, se trataba de que apoye el acuerdo con el Fondo Monetario. Así que no es una simple expulsión, aunque el Ministerio del Ecuador ha explicado esto dice, problemas con el comportamiento y la conducta de el asilado Assange en la embajada, y lo explicaba con algunas razones realmente surrealistas. El 9 de julio del mismo año, el embajador reportó que el asilado se paseaba en patineta por el local de la oficina diplomática y que causaba destrozos, jugaba fútbol dentro de las instalaciones. El mismo embajador llamó varias veces la atención al señor Assange en otras oportunidades por su conducta impropia, como por ejemplo usar altavoces a la 1:30 de la madrugada. El 30 de marzo de 2015, la empleada de limpieza refiere conductas higiénicas impropias. Un incidente de esta misma especie, muy desagradable, se registró recientemente, en enero de 2019, que el procurador legal del asilado atribuyó a problemas digestivos de su representado. Así que Julian Assange, que no estaba en las mejores condiciones físicas, como bien habéis visto en las imágenes que han dado la vuelta al mundo de esa detención de Julian Assange, muy deteriorado y con una larga barba, salía de la embajada siendo arrastrado por la policía de Scotland Yard. Bueno, ahora hablaremos también con Pilar sobre esto, la manera en la que ha sido recogida, pero vuelvo a insistir, muy importante la asociación que tiene este asunto con los INA Papers, con la trama de corrupción por la que ha sido señalado Lenin Moreno, el actual presidente de Ecuador, y que todos atribuyen a una filtración de Wikileaks, el portal con el que estaba vinculado o con el que estuvo vinculado en el pasado Julian Assange, aunque todo el mundo da por hecho que tiene una gran proximidad todavía. Baltasar Garzón, el abogado de Assange, explicaba así. Pero los argumentos que se han dado para la expulsión de Julian Assange, para la finalización del asilo, no son ciertos. La amenaza contra Julian Assange por razones políticas, la persecución desde Estados Unidos, está más vigente que nunca. Recientemente se ha tildado a Wikileaks como organización terrorista. Y ahí es donde está realmente el foco de todo este asunto. A nadie se le escapa que no se trata de problemas con la supuesta conducta irrespetuosa, como atribuyó ayer el presidente de Ecuador a Julian Assange en la embajada. Que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por 6 años y 10 meses, el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de nuestra embajada en Londres. Cuando asumí la presidencia del Ecuador, heredé esta situación y dictamos un protocolo de convivencia, que es lo mínimo que alguien exige a un huésped. Pues dicen que ha roto el protocolo de convivencia, entre otras cosas porque señalan que puso
música alta para que no se escuchase en los micrófonos que le habían instalado sus conversaciones, que intentó afectar el funcionamiento de las cámaras de seguridad que grababan su vida en el interior de la embajada. Hombre, parece que quizá los Sina Papers nos ayuden mejor a comprender exactamente por qué se ha expulsado a Julian Assange de la embajada. Muy probablemente será entregada a las manos de los Estados Unidos. Pero bueno, ya veis, es una de las informaciones, ha dado la vuelta al mundo, que se ha producido en las últimas horas, y por eso queríamos hoy colocar esto. Ahora hablamos también con Pilar de la Peña sobre el asunto, pero ha irrumpido en campaña electoral aquí en España. Fue una de las primeras alusiones que hizo Pablo Iglesias ayer, cuando se abría oficialmente la campaña electoral española. Hoy ha sido detenido Julian Assange para entregarlo a los Estados Unidos. ¿Y sabéis por qué? Porque reveló verdades enormemente incómodas para el poder. El poder necesita de un mecanismo para funcionar. Ese mecanismo se llama la mentira. Y la mentira es una de las grandes amenazas de la democracia española. El próximo día 28, en las urnas, tiene que haber votos que se llenen de pequeñas verdades, de verdades cotidianas, las verdades de la gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes, las verdades de las pensionistas y los pensionistas. Eso decía Pablo Iglesias. Ahora escuchamos a los otros candidatos que también tuvieron actos de comienzo de campaña, pero mientras tanto en las portadas de los periódicos, la detención de Assange abre el camino a su extradición a Estados Unidos. La Embajada de Ecuador en Londres le retira el asilo tras casi 7 años. Y aunque no hay referencia directa en la portada, las razones sí dice que Assange se enfrenta en Estados Unidos a un delito contra la seguridad informática por la publicación en el portal de Wikileaks de cientos de miles de documentos clasificados. La pena máxima sería de 5 años de prisión, pero antes podría tener que cumplir 1 año en el Reino Unido si se le condena por burlar las condiciones de su libertad provisional, dice. Y en la imagen, la fotografía, una captura del vídeo del momento en el que Assange es sacado por la fuerza, por la policía de la embajada ecuatoriana, y donde vemos a un Julian Assange muy deteriorado físicamente, con una larga barba. Y esta es la fotografía de portada. En todo caso, no se le expulsa de la embajada por haber filtrado documentos a Wikileaks. Esto ya lo había hecho, o por ser el responsable de Wikileaks. Esto ya lo era antes de ser tomado como asilado político. Se le ha expulsado por otras razones, como digo, que están más bien relacionados con el señalamiento a casos de corrupción en el actual gobierno de Ecuador. Y además, en la portada del Mundo, Assange se enfrenta a 5 años de cárcel en Estados Unidos tras ser detenido. En la portada de La Vanguardia también, Londres detiene a Assange a petición de Estados Unidos para juzgarle por conspiración. Ecuador levanta la protección al fundador de Wikileaks. En la imagen de portada, la misma fotografía elegida por el periódico La Vanguardia. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Mientras tanto, la campaña electoral da su pistoletazo de salida aquí en España. Empieza la carrera para las elecciones generales y veíamos a Alberto Garzón hablando de la crisis. Fue una estafa, dijo. Han pasado más de 10 años desde que empezó la crisis, que ya sabemos que ha sido una enorme estafa, un enorme saqueo de las finanzas públicas, una enorme transferencia de dinero de las familias trabajadoras a las grandes empresas y a los más ricos y explotadores de este país. Y decimos ahora que estamos ante la posibilidad de darle la vuelta a todo ello, de darle la vuelta a los recortes acumulados durante los últimos 10 años, porque hay poderes económicos que quieren que nos resignemos a la precariedad, que nos resignemos a la explotación, que nos resignemos a tener contratos de una sola semana, que nos resignemos a la precariedad permanente en nuestras vidas. Pues bien, nosotros les decimos que eso no es inevitable, que no nos vamos a resignar. Eso decía Alberto Garzón. La campaña más bronca, dice el periódico La Vanguardia, se lanza a por el 40% de los indecisos. Todos los analistas coinciden en que la semana de Semana Santa va a ser decisiva para la opinión pública, para inclinar el voto. Y quien ha conseguido las portadas hoy de los periódicos, Cayetana Álvarez de Toledo, que participaba ayer en un acto en la Autónoma de Barcelona, y se produjo allí un denominado por la prensa un escrache. Ha tenido una gran repercusión y ha conseguido que su foto de portada el día de inicio de la campaña sea hoy la imagen
que tanto el periódico El Mundo como el periódico ABC, como el periódico La Razón lleven a sus portadas. La batalla se juega en la derecha, dice el periódico La Razón. La Universidad Catalana, rehén de los totalitarios, dice el periódico ABC. Fue entrevistada ayer Cayetana Álvarez de Toledo en la cadena SER. Quiero que escuchéis esto atentamente. Usted iba esta mañana a la universidad para asistir a un acto organizado por un grupo de estudiantes próximos a Sociedad Civil Catalana. ¿Y en qué momento han comenzado esos actos de tensión, de violencia? Bueno, más que próximos, son estudiantes constitucionalistas que defienden la democracia y el derecho de todos a opinar libremente sobre sus ideas en la universidad, que faltaba más, ¿no? Y lo que ha pasado es que cuando hemos llegado había un grupo de unos 150 niñatos totalitarios, subvencionados, unos pijos reaccionarios que pretendían, digamos, secuestrar la universidad para sus propios fines ideológicos. Niñatos totalitarios, pijos reaccionarios, dijo Cayetana Álvarez de Toledo, que pretendían reventar el acto de la universidad. Unas descalificaciones que, por cierto, han sido contestadas con algunas capturas de ese vídeo donde sufría el escrache, pero en el vídeo se ve a algunos de los acompañantes de Cayetana Álvarez de Toledo dirigiéndose a la multitud haciendo el saludo nazi. Nadie ha explicado este episodio. Ha tenido una gran repercusión en las redes sociales. Era un elemento de provocación. Es la pescadilla que se muerde la cola hoy. Sin embargo, no reseñada por ninguna de las portadas en los periódicos que han destacado el acto, dice el scratch independentista, dice el periódico El Mundo. Bueno, pues esto da el pistoletazo de salida, como digo, a la campaña electoral, como señala La Vanguardia, una campaña electoral muy bronca que se lanza por el 40% de los indecisos. Además, Pedro Sánchez dice, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, dijo ayer abriendo la campaña. Se nos ha quedado en el tintero derogar la ley Mordaza. Se nos ha quedado en el tintero reformar la Constitución para acabar con los aforamientos. Se nos ha quedado en el tintero el aprobar una nueva ley educativa que no segregue. Se nos ha quedado en el tintero aprobar una nueva ley de universidades. Se nos ha quedado en el tintero reconocer, por ejemplo, como un nuevo derecho la salud bucodental dentro del sistema de salud de nuestro país. Eso decía Pedro Sánchez, se nos ha quedado en el tintero. Y ayer Albert Rivera, que por cierto comenzó su campaña con un holograma. Y un holograma, literalmente, y a la prensa le ha gustado mucho, ha sido muy seducida. Hoy está una imagen de televisión que veréis seguramente muy repetida. Bueno, pues Albert Rivera decía ayer, algunos nos dijeron que es muy difícil, tanto como ganar en las catalanas. Dicen algunos que es imposible, que es muy difícil que pueda haber un cambio en España. Dicen algunos que es muy difícil que podamos echar a Sánchez, a los separatistas y sus socios. Pero yo os digo una cosa, también decían que era difícil ganarle a los separatistas en Cataluña. Y les ganamos en aquella noche mágica del 21 de diciembre. Aquella noche mágica, decía Albert Rivera, introduciendo algo de épica en su campaña electoral. Mientras que Pablo Casado, Partido Popular, decía, en esta ocasión es cierto, hay muchas cosas que están en peligro. Lo hemos oído muchísimas veces, pero todos sabemos que en esta ocasión esa frase hecha es más cierta que nunca. Estamos en una encrucijada en la que no solo tenemos que decidir qué política económica o territorial o educativa o social queremos para el país, sino si queremos conservar la nación española tal y como la hemos conocido, tal y como nos la legaron nuestros padres y nuestros abuelos. Pues sí, él mismo lo ha dicho, ya nos lo han dicho muchas veces. Bueno, la batalla se juega en la derecha, los partidos se lanzan a la campaña más incierta de la democracia, dice el periódico La Razón. La participación será decisiva y dice, especialmente para la suma de PP, Ciudadanos y Vox, las derechas que se encuentran batallando. Y quien ha pegado el campanazo de salida ha sido precisamente la campaña de Pacma, una campaña que ha tenido una extraordinaria repercusión en muy pocas horas y que nos hemos encontrado además con que ha sido muy destacada en las redes sociales, ha tenido un grandísimo protagonismo, nos hemos encontrado como se ha vuelto extraordinariamente viral la campaña de Pacma. Eres involución. Sientes el poder, la lujuria de arrebatar una vida. Fuerte pero con una escopeta. Valiente cobarde con tu manada. Manada que grita, ladridos que callan, silencio colgado del árbol. Eres involución. Y te crees patriota, abanderando el discurso del miedo. Primero los de aquí, como si mostraras un ápice de humanidad por los tuyos. Máscara de humanidad diluida con cada muerte en el mar. Primero los tuyos, primero los tuyos. Estos no, ni estos, ni estas. Primero los tuyos. Eres involución, cada vez que enseñas tu trofeo macabro a los tuyos. Ciegos de poder, poder enquistado, poder que envenena la tierra, el aire, el agua. Poder que humilla a quien bautizas como enemigo. Enemigo domesticado durante años.
enemigo que apagas en nombre del arte. Sí, eres involución. Y contra la involución, no nos conformamos solo con evolución. Empieza la reevolución. Estás escuchando La Cafetera. Laura Duarte, Pacma, muy buenos días. Buenos días. Ha sido acogido vuestro vídeo electoral con muchísimo impacto, ha sido muy bien acogido, ha tenido críticas muy buenas. ¿Qué es lo que queríais transmitir a través del mismo? Pues mira, este vídeo lo que queríamos era que fuera un reflejo de lo que somos y hemos sido siempre en Pacma, que somos gente valiente que se enfrenta a todas las injusticias, siempre se nos ha conocido por la lucha permanente contra la tauromaquia, la caza, contra quienes maltratan animales, pero nos parecía importante que también se reflejara aquí el compromiso que tenemos con muchas luchas sociales y sobre todo en este momento en que todos los derechos sociales alcanzados se están viendo amenazados por la entrada en las instituciones de un partido político como Vox y por ese giro tan peligroso que están dando otros partidos, nos parecía importante marcar esas distancias, dejar claro dónde estamos cada uno y poner sobre la mesa que somos esa reevolución, que es el lema de nuestra campaña, que hacía falta en política y ese es nuestro papel en esta campaña electoral y lo que hemos querido contar en este vídeo. Es un mensaje de una confrontación muy directa frente a los postulados de Vox. Lleváis unos días, en todo caso, de noticias muy importantes. Algunas encuestas os daban una buena posición electoral, ¿no? Un importante crecimiento. Sí, en el CIS se refleja pues la posibilidad de que Pacma pueda incluso tener 2 escaños en estas elecciones generales y estamos realmente muy contentos porque es cierto que aunque tenemos muchísimos votos y siempre hemos ido creciendo en todos los procesos electorales, bueno, la ley electoral, ya sabemos, el reparto de los escaños en España pues nos ha dejado hasta ahora fuera, aunque tenemos más más votos que algunos partidos en el Congreso, pero parece que podría darse esa situación, ¿no? Que rompamos esa barrera y logremos incluso entrar en el Congreso y sería pues histórico, ¿no? Que un partido como el nuestro que defiende los derechos de los animales y apuesta por la prohibición, por ejemplo, de la caza o de la tauromaquia, pues vaya a tener representación. Vosotros colocáis en el centro del debate reivindicaciones animalistas. A mí me gustaría preguntarte exactamente cómo se define Pacma, ¿qué es exactamente este partido político? Pues mira, Pacma es un partido político necesario porque surge precisamente de una necesidad. Las personas que integramos el partido somos todas personas que antes militábamos en distintas organizaciones como activistas, gente para entendernos de la calle que luchaba contra las injusticias. La mayoría de nosotros venimos de la defensa de los animales, pero en nuestro partido confluyen personas que provienen de todo tipo de organizaciones de lucha social y surge de una necesidad y es que veíamos que en ningún partido político se estaban recogiendo las cuestiones que nosotros considerábamos necesarias. Decíamos, si España está en contra de la tauromaquia, si una mayoría de la población está en contra, ¿por qué esto no se recoge en los partidos? Si siguen hacinadas las perreras de animales, ¿por qué nadie habla de esto? En este momento pensamos, si el cambio climático nos amenaza, porque entendemos que es la mayor amenaza planetaria ahora mismo, ¿por qué nadie pone esto en el centro del debate? Y de esa necesidad, con el paso de los años, surgió Pacma y hemos ido modulando y adaptando el discurso a las necesidades de la sociedad y de la evolución que ha sufrido afortunadamente nuestro país. Y somos un partido político necesario porque recoge cuestiones de las que nadie más está hablando. Y yo creo que esto es algo que nadie puede poner en duda. Las cuestiones que Pacma pone sobre la mesa, nuestras denuncias y nuestras acciones, no están siendo recogidas por ninguna otra fuerza política. Y sin embargo pensamos que esto debe formar parte del debate político. Y por ese motivo Pacma surge como una necesidad y parece que se puede consolidar como una opción política. Y eso es lo que sería fantástico por fin para los animales en nuestro país. ¿Planteáis respuestas a otros temas? Por ejemplo, hablamos de educación o de sanidad. ¿Colocáis también estos temas en el foco de vuestro debate y tenéis, digamos, una perspectiva de qué corte ideológico? Pues evidentemente, claro que todo esto está recogido también en nuestro compromiso electoral. Somos conscientes de que si Pacma aspira a entrar en las instituciones, tenemos que tener una posición respecto a los muchos asuntos en los que nos vamos a tener que posicionar y mojar, porque obviamente son importantes para la sociedad y también para nosotros. Sufrimos los mismos problemas que todo el mundo, vivimos en sociedad y sufrimos y disfrutamos a la vez de los problemas y los beneficios de estar en este país y en esta sociedad, ¿no? Y por supuesto nos preocupa. Nos consideramos un partido
que defiende la justicia social en su concepto más amplio. Nosotros somos un partido que defiende sobre todo a los colectivos más vulnerables, precisamente por esa concepción que nos ha permitido integrar a los animales en nuestro círculo de consideración y entre nuestras preocupaciones. No puede ser de otra manera que todos los colectivos discriminados y vulnerados estén dentro también de nuestro círculo de importancia, y por tanto en nuestro programa electoral se recogen medidas que defienden todo eso: la justicia social, la educación pública, la sanidad, un empleo verde y de calidad, la apuesta por las energías renovables, la lucha contra el cambio climático, todo aquello que creemos que define la esencia de lo que somos, un partido abierto que apuesta por la justicia, el progreso y el futuro. Y ahí nos situamos, en el futuro, en la vanguardia. Esa creemos que es la bandera que mejor nos define. Cuando he publicado este vídeo en Internet ha sido muy aplaudido y en general ha recibido un aplauso muy extendido por lo valiente que es, pero también se ha creado un cierto debate en torno a la fragmentación de la izquierda. La ley electoral española tiene aspectos como la ley de Ohm que hacen que los escaños que se resten de unas formaciones a otras, y tenéis visiones similares a otros partidos políticos como Equo, incluso dentro de la izquierda, también en Izquierda Unida, también dentro de Podemos, también dentro de los Verdes del Partido Socialista. ¿Qué respuesta tenéis ante esto? Porque hay quien piensa que votar a Pacma lo que puede hacer es restar posibilidades a la izquierda para parar a la derecha. Pues mira, lo que pensamos es que desde luego que hay cuestiones que puede que compartamos con otros partidos políticos, por supuesto que sí, pero hay otras muchas esenciales para lo que nosotros planteamos y defendemos en las que nunca ha habido punto de encuentro. Ningún partido político en España está dispuesto, por ejemplo, a prohibir la tauromaquia, y ese es nuestro punto de partida porque Pacma surgió en su día como un partido antitaurino. Desde ese punto nosotros no podemos contemplar la coalición ni la confluencia con ningún partido político que no esté dispuesto como mínimo a asumir todo eso. Respecto a la utilidad del voto a Pacma, la verdad es que nos sorprende que siempre que se hable de la utilidad del voto, cada vez más se recurre a los votantes de Pacma, ¿no? Somos como esa especie de partido comodín que da la sensación de que cuando hacen falta votos vamos a buscar a los votos del Pacma. La gente que nos vota a nosotros no vota ni quiere votar a otros partidos políticos, porque si quisiera hacerlo ya lo estaría haciendo. Esas otras opciones políticas están ahí desde hace más tiempo, incluso algunas que nosotros, y con mucha mayor representación que la que tenemos nosotros, y eligen a Pacma. Pacma es un partido que sigue creciendo. Cada vez que nos presentamos a las elecciones aumentamos el número de votos, a pesar de la supuesta utilidad a la que apelan el resto de partidos políticos. Nosotros lo que pensamos es que el voto útil, que es un concepto, vamos a llamarlo así, que puso en su día en valor partidos políticos que consideramos de la vieja política, o así los llaman, ¿no? Cuando existía el bipartidismo en nuestro país se hablaba del voto útil, y creemos que nada ha hecho más daño a este país que el voto útil. El voto útil al final lo que pretende es la concentración del voto, y nosotros creemos que esa es la esencia contraria a la democracia. La democracia debe representar todos los intereses, y si en nuestro caso la defensa de los animales y del cambio climático deben estar en el Congreso de los Diputados, tienen que estar representados por personas que representen nuestros valores, es decir, por el Partido Animalista. No tenemos por qué concentrar el voto, lo que tenemos es que concentrar intereses, y cuando haya que poner cosas en común, haya que formar un gobierno, haya que sacar medidas adelante, habrá que ponerse de acuerdo. Pero el voto útil, que al fin y al cabo lo que está diciéndonos es vamos a concentrar el voto en torno a quien decidan algunos, nos parece que es la esencia contraria a la democracia. La utilidad del voto es votar aquello que uno cree, aquello en lo que uno piensa, lo que representa verdaderamente sus intereses, independientemente de cuántas más personas voten por esa misma opción. Esa es nuestra opinión. ¿Cabe un votante de derechas en Pacma? ¿Tenéis soluciones que den respuestas a sus inquietudes? Pues yo no sé si hay personas que se definan de derechas que voten a Pacma. La verdad es que lo cierto es que tanto los partidos de derechas como los partidos de izquierdas nunca han hecho nada por los animales. Por tanto, podría haber personas que le preocupe la defensa de los animales que se consideren a sí mismas personas de derechas y que nos den su voto. En ese sentido, yo no sé si encajan o no encajan en nuestro partido. Desde luego, si nos están apoyando es porque piensan que la defensa de los animales es algo transversal y que independientemente de su ideología consideran que nos deben dar su apoyo. Pues si es así, por supuesto todos los votos son bienvenidos, pero lo cierto es que nosotros tenemos un programa electoral, un compromiso electoral que se define como un partido de progreso, de futuro, de vanguardia y de justicia social,
y que cada uno nos ubique ahí en el espectro político donde considere. Desde luego no nos consideramos un partido de derechas. Lo que es improbable es que alguna persona próxima a Vox os diera el voto después de esta confrontación tan abierta que habéis planteado en el vídeo electoral. ¿Os preocupan las consecuencias? Porque es una respuesta muy agresiva a un partido que es bastante agresivo. Sí, bueno, es algo en lo que hemos pensado cuando estábamos haciendo el vídeo, ¿no? Suponemos que a los votantes de Vox y en general incluso a sus dirigentes no les va a gustar este vídeo electoral, evidentemente, pero pretendíamos precisamente plantar cara a una opción política que estamos viendo cómo crece sin que nadie le ponga freno. Y esto nos preocupa mucho, porque vemos realmente amenazados, por supuesto, los derechos sociales alcanzados hasta ahora. Yo estoy verdaderamente preocupada por el ascenso de Vox y, evidentemente, con el discurso que están haciendo en defensa de la tauromaquia, de los animales y contra otras muchas cosas que nos preocupan, su discurso racista, su discurso contra las mujeres. Estamos preocupados y ante esa preocupación consideramos que nuestra responsabilidad como partido político es plantarles cara y dejar claro dónde están ellos y dónde estamos nosotros. Nosotros no tenemos nada que hablar con Vox, nada que debatir ni que hablar con ellos y, por supuesto, si entramos en las instituciones, para nosotros Vox está en el lado opuesto, en las antípodas, y no creemos que se le deba dar cabida y se le deban dar alas. Vox viene a perjudicar la democracia, viene a perjudicar a la sociedad y pensamos que hay que dejar claro dónde se sitúa cada uno. Ese era el sentido de este vídeo electoral, que efectivamente es arriesgado porque se enfrenta claramente a este partido, pero nos parecía necesario. Creemos que esto no lo ha hecho nadie ha dejado claro dónde se sitúa y nos parecía muy importante hacerlo a nosotros. Nos sentimos cómodos haciendo esto porque nos parece importante para defender lo que pensamos. No, ha sido desde luego un ejercicio de valentía y cabe preguntarse si tuvierais tanto espacio mediático como han tenido en Vox, cabría preguntarse qué representación conseguiríais después en las elecciones. Laura Duarte, desde luego, enhorabuena y felicidades por esa apuesta tan valiente con el vídeo electoral que habéis lanzado ahora primero en las redes sociales. Gracias, Laura Duarte. Pacma, buenos días. Muchas gracias, Fernando. Gracias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Y en efecto, ya lo sabéis, es viernes y los viernes en este programa analizamos la prensa internacional de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. En una semana en la que hemos visto la eutanasia irrumpe en plena campaña y lo han recogido los medios de comunicación internacionales, ¿no? Sí, con bastante fuerza, además. El New York Times, Le Monde, The Guardian, The Telegraph, medios de Francia, de Alemania, de un montón de sitios han hecho eco del impacto, sobre todo de la conmoción que ha provocado la historia, ¿no? El vídeo de Ángel Hernández y de María José Carrasco, pues su historia, como además él graba el suicidio asistido de su mujer en vídeo, como luego es arrestado, se enfrenta a una acusación de homicidio por este caso, y sobre todo lo que destacan los medios internacionales es que esta historia ha vuelto a poner el foco y ha vuelto a centrar el debate político en España sobre la eutanasia, que era un tema que parecía que se había quedado un poco en el tintero. Varios medios, de hecho, recordaban, Le Monde, por ejemplo, que España parecía encaminada en esta legislatura a aprobar una ley que despenalizara la eutanasia, que era una de las promesas de Pedro Sánchez, pero era bastante crítico el diario francés, decía algo así que los partidos políticos habían preferido el bloqueo, el oportunismo y las pujas y habían dejado en el cajón la iniciativa para despenalizarla. The Guardian también destacaba eso, ¿no? Que ahora se había vuelto a
a poner el foco en esto, que habían vuelto a pedirse, que Pedro Sánchez se había comprometido a aprobarla si es reelegido y si vuelve a gobernar, y destacaban que que España podría ser el cuarto país del mundo que legaliza la eutanasia, y destacaban esto, que esta historia al final se ha convertido en un tema de campaña de forma un poco inesperada y estaba condicionando todos los discursos y digamos toda la pre-campaña política de las elecciones del 28 de abril. Y no es el único tema que ahora hablaremos, además, en el videoforum sobre la película Mar Adentro, que nos va a permitir referirnos a este asunto, y te pediré que te quedes. Pero además esta semana has hablado con el corresponsal de la radio pública alemana y de la agencia EPD, de la radio pública Deutschlandfunk, y le pediste una valoración sobre las cloacas de Interior, sobre el asunto del Watergate español, que ha sido bautizado así. Es gravísimo lo que ya sabemos, ya es un escándalo, porque es un golpe a la democracia, es un golpe al funcionamiento del sistema democrático. No se puede intentar, desde la policía, desacreditar un partido político fabricando pruebas. Pero todo el mundo debe ser consciente que no se trata aquí que sea un mal menor que haya afectado a Podemos y no al propio partido, sino cualquier partido político en España o cualquier político en España debe ser consciente de que lo que se hace con un adversario, con un partido político, se podría hacer con cualquier otro, si esto no tiene consecuencias. Y alertaba el corresponsal internacional con el que hablaste, Hans Kellner, el corresponsal de la radio pública Deutschlandfunk, de la agencia EPD alemana, hablaba de las graves consecuencias que puede tener esto. Ha tenido algo de recorrido en la prensa internacional, ¿no? Sí, no demasiado. Es verdad que me ha sorprendido que no ha tenido demasiado recorrido, pero, por ejemplo, Hans lo achacaba un poco a la competencia del Brexit, ¿no? Él decía que por lo menos en su radio lo había propuesto y estaban pensándolo, pero el tema del Brexit lo estaba acaparando toda la atención. Pero, por ejemplo, la ARD, la radiotelevisión alemana, la radiotelevisión pública alemana, sí que en su informativo trató el tema y lo tituló algo así como el caso Watergate español, ¿no? Destacaba que el gobierno de Mariano Rajoy parece que había estado involucrado en una campaña sucia pagada con dinero público para desacreditar y dañar a la oposición con la difusión de noticias falsas, y citaba a varias personas que consideraban que el caso era comparable al Watergate. También he visto que había un diario suizo, Le Courrier, que era bastante crítico, de hecho, porque titulaba el artículo PP como policía política. Y se hacía eco un poco de todos los detalles del caso, que implicaban a muy altos cargos del Ministerio del Interior y que se calificaban, ironizaba con que se calificaban de brigada patriótica, aunque cada vez se estaba quedando más claro que era una policía política al servicio del Partido Popular. También criticaba o señalaba con el dedo que el caso estaba provocando muy pocas reacciones en la mayoría de los partidos políticos y de los medios de comunicación en España. Y advertía que esto era peligroso en este contexto, y de hecho señalaba que en las elecciones del 28 de abril existía el temor de que los padrinos de las cloacas del Estado, era la expresión que utilizaba, vuelvan a los ministerios, y además de la mano con el apoyo de Vox. Entra tímidamente en la prensa internacional. Quizá tiene algo que ver, esto sucede muchas veces con los medios de comunicación internacionales, el escaso recorrido que ha tenido aquí en nuestro país, que hace que medios de comunicación de otros lugares no pongan tanta atención. Es una de las consecuencias derivadas precisamente de ese silencio informativo. Pero, claro, otro de los asuntos sobre los que se ha fijado los medios es en la división de la izquierda. Concretamente se referían a Podemos. Ha sido Financial Times, ¿no? El Financial Times publicaba este jueves un artículo bastante llamativo en el que hablaba un poco de cómo la izquierda española podía lamentar amargamente las divisiones de cara a las elecciones. Incluso reconocía un poco el mea culpa de Pablo Iglesias, diciendo que recordando que cuando surgieron en 2015 prometían ser un partido con un estilo diferente, que iban a hacer otra política, y sin embargo habían caído en algunos de los peores defectos, habían actuado como cualquier otro partido en referencia a las luchas internas, a las disputas y a digamos los enfrentamientos que han dañado al partido. Y lo que destacaba es que quizá todo esto también explicaba que el hecho de que la crisis ya no fuera el centro de atención, que España se hubiera recuperado, que se hablara mucho de la crisis catalana más que de la económica, estaba, digamos,
estropeando, digamos, perjudicando las expectativas de Podemos, pero el hecho es que los sondeos señalaban que podía perder hasta la mitad de sus diputados. Esto en sí mismo, lo que destacaba el Financial Times, es que también puede complicar bastante la formación de gobierno para Pedro Sánchez y para el Partido Socialista, aunque citaban al analista Jorge Galindo, que señalaba que, pese a todo, aunque solo consiga 30 diputados, Podemos podía ser, pese a todo, una fuerza necesaria para las ambiciones socialistas e incluso tener poder de veto. Y una consecuencia también paralela, el Partido Popular escorándose a la derecha, quizá reflejado por la sombra que proyecta Vox, pero en esto también se han fijado los medios, ¿no? En concreto Le Monde, el diario francés, y hablaba de que el PP vira muy a la derecha, no a la derecha, muy a la derecha para contrarrestar a Vox. El artículo era de su corresponsal, de Sandrine Morel, que de hecho acaba de ser galardonada con el premio al mejor corresponsal con el Club Internacional de Prensa, y lo que destacaba, lo que intentaba analizar en un poco la confección de las listas y de las candidaturas para las cabezas de lista para las elecciones que había preparado Pablo Casado para el Partido Popular. Destacaba un poquito, afirmaba que el mercadeo, que era la palabra que utilizaba, en el que se había embarcado el presidente del PP, había incluso provocado cierto malestar en su partido, pero que había apostado por figuras televisivas, digamos, con cierta independencia, pero no siempre con buena reputación. Eran mediáticas, pero eso, no siempre prestigiosas, era la palabra, o sea, la expresión que utilizaba. Y en general señalaba que la elección de estos perfiles también indicaban que el partido se había escorado muy a la derecha en un intento de contrarrestar a Vox y la pérdida de apoyo que reflejaban todas las encuestas que tenía el partido hacia esta formación. Lo calificaba de apuesta arriesgada y decía eso, que de momento había provocado bastante malestar entre los moderados y entre la parte centrista del Partido Popular. Y una de las noticias que ha tenido más impacto global que hemos observado es la información referida a la detención de Julian Assange. Está siendo portada en todo el planeta. Es una noticia que trasciende a nuestro país, que no tiene que ver con nuestro país, pero si hablamos de las noticias internacionales que no nos afectan, pero que han tenido protagonismo en la prensa, necesariamente tenemos que colocar el foco en el Reino Unido, en esa embajada de Ecuador, donde ayer fue detenido Julian Assange, ¿no? Sí, y la verdad es que las imágenes de su detención, además, bastante impactantes, ¿no? De ver a Julian Assange con esa barba blanca, literalmente arrastrado fuera de la embajada por el grupo de agentes de Scotland Yard, ha dado la vuelta al mundo, ha salido en todas las televisiones, en las americanas, en las británicas, en fin, en todo el mundo. Y lo que sobre todo se pone de relieve es que esto implica que Julian Assange va a tener que enfrentarse a los cargos de los que le acusa Estados Unidos, entre ellos conspiración. También hay algunos medios que ya empiezan a fijarse y a analizar el perfil, a recordar un poco el perfil de Julian Assange después de estos 7 años de digamos, aislamiento que ha tenido y de estar ahí refugiado en la Embajada de Ecuador. Algunos señalan eso, que mientras para unos es un héroe, para otros es un villano, y que es un perfil y un personaje que del que vamos a seguir oyendo hablar mucho ahora que ya pues se enfrenta a una extradición a Estados Unidos y a un posible juicio por cargos bastante graves. Aunque es llamativo, porque aquí hay dos aspectos que han sido poco destacados. Por una parte, hay preocupación sobre qué futuro judicial puede tener Julian Assange una vez sea extraditado a los Estados Unidos, si es que finalmente lo es, que todo parece indicar que será eso, pero todavía no se ha producido, no se sabe. Pero se especula sobre esto porque, claro, Donald Trump fue el beneficiado precisamente de la publicación de los correos de Hillary Clinton por parte de WikiLeaks. Y se ha especulado mucho sobre cómo sería recibida por la persona que salió beneficiada, y como siempre se ha especulado con las relaciones de Julian Assange y Rusia, hay una incógnita ahí que nadie sabe muy bien, porque si no, de lo contrario, se enfrentaría a acusaciones muy graves. Y luego hay un elemento que conviene destacar y que yo estoy poniendo mucho énfasis en las últimas horas en este asunto, Pilar, porque me parece que nos ayuda a explicar bien lo que está ocurriendo y por qué en este momento se ha producido la salida de Julian Assange de la Embajada de Ecuador. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le ha retirado el asilo político a Julian Assange después de que insinúe que WikiLeaks ha sido el que ha filtrado la información sobre casos de corrupción que afectarían a su familia, a la familia de Lenín Moreno. Y entró en pánico, le retiró la condición de asilo, y además
especuló públicamente sobre las actividades de Julian Assange en la embajada, incluso llegando a afirmar que les había intervenido los teléfonos o que les había pinchado los teléfonos o los ordenadores, ¿no? Pero, hombre, resulta llamativo que se le expulse y se ofrezca su cabeza al Reino Unido justo después de que se denuncie un caso de corrupción del presidente y se le atribuya a Julian Assange y a Wikileaks, ¿no? La verdad es que sí que resulta muy llamativo. Es verdad que es una lectura que no están haciendo demasiados medios internacionales, que no están profundizando en los motivos de Ecuador para digamos, retirarle el estatus a Julian Assange. Pero sí, me preguntabas por Donald Trump. El problema, Donald Trump tiene margen de maniobra en este caso, pero digamos que la acusación está bastante sólidamente fundamentada y en Estados Unidos hay muchísima gente que sí considera a Assange un traidor de la peor calaña y realmente será complicado que no se lleve adelante si hay finalmente la extradición, que veremos a ver por dónde va este caso y por dónde van los tiros, pero sí que es verdad que le va a costar a Julian Assange o incluso a Donald Trump, en el caso de que tuviera, digamos, cierta simpatía o pudiera intentar, pues eso, perdonarle o intentar que no fuera juzgado algún tipo de merced, pues va a ser complicado por el propio sistema americano y por esa sensación de traición absoluta que muchos tienen hacia este personaje. Es difícil de saber porque lo que sí que sabemos es que Obama indultó a Chelsea Manning, que fue el militar supuestamente que le filtró la información que publicó Wikileaks, que se la filtró a Julian Assange y fue indultado por el gobierno de los Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, Assange conspiró en 2010 con el exanalista de inteligencia Chelsea Manning. Sería un poco incoherente que se le indulte a una persona. Claro, ya no está Obama, está Donald Trump y además es verdad, como dices, que tiene que verse cuál es el recorrido judicial que tiene todo esto, más una opinión pública que claramente considera que es un acto de traición haber accedido a los ordenadores de los Estados Unidos. Pero bueno, tiene mucho apoyo mundial y Wikileaks sigue siendo una referencia en términos de transparencia, así que... Yo quería decirte una cosa, Obama indultó a Chelsea Manning, pero sí que fue juzgado y condenado y encarcelado. Es decir, le indultó al final de su mandato, fue uno de las decisiones de final de mandato que fue bastante comentada. En este caso se podría esperar a lo mejor algo así de Donald Trump, pero bueno, veremos a ver. Lo que digo es que es complicado que si al final le extraditan, Julian Assange pueda evitar el juicio en Estados Unidos. Es lo que veo complicado. Y hay otra información también que ha tenido mucho impacto en estos días. Sudán, golpe de Estado. Sí, realmente es un golpe de Estado peculiar, porque Sudán llevaba toda la semana un poco en el foco de los medios internacionales. Además, con una figura muy llamativa y con una historia bastante curiosa, ¿no? Es una fotografía que apareció en las redes sociales y que rápidamente se hicieron eco, fue portada en muchos medios porque el valor simbólico y gráfico era muy llamativo, ¿no? Era una mujer vestida con una túnica blanca, con unos pendientes muy grandes, como arengando a la población, porque la población sudanesa llevaba bastante tiempo con protestas pidiendo la caída de Omar al-Bashir, que era el dictador que dirigía a Sudán desde hace 30 años. Y esta figura ya había llamado muchísimo la atención, había sido entrevistada en la CNN, The Guardian había dedicado un reportaje, había salido en muchos sitios y se había convertido un poco en la cara y en la imagen de esta protesta, ¿no? Al final ha sido un golpe de Estado, ha sido el propio ejército de Sudán el que ha derribado a Omar al-Bashir, y es verdad que Sudán es un país que no suele estar en el radar y en el que han pasado cosas bastante gordas en los últimos tiempos. En concreto, este presidente estaba señalado por haber dirigido el país con mano de hierro, por casos de corrupción. Llevaba 30 años en el poder y finalmente ha sido derribado. Es llamativo que estén cayendo personajes así. En Argelia, lo comentábamos la semana pasada, Bouteflika también ha salido del gobierno. Es como que algo está cambiando en África, con muchas figuras destacadas que están o les están sacando de los focos y de los lugares de poder. Y bueno, en este caso está bien que se hable y que se mire un poco a Sudán, que es un país que ha sufrido mucho y que ojalá sea para bien esta situación. 30 años llevaba en el
poder y ha sido desbancado, ha dimitido Omar al-Bashir. Bueno, hoy es viernes, los viernes dedicamos un espacio a hablar de alguna película, un ejercicio compartido con la audiencia, y esta semana habíamos elegido la película Mar Adentro. Es una película que coloca el foco en la eutanasia, y como en estos días este asunto ha tenido un gran protagonismo después de que Ángel Hernández ayudase a poner fin a la vida de su mujer, María José Carrasco. Esto ha tenido una gran trascendencia informativa, irrumpido en la campaña, pero también tiene una gran trascendencia humana, y por eso nos parecía muy destacado hablar de este tema en una semana como esta, y te pido que nos eches una mano, Pilar. Claro, claro. Pues Mar Adentro, la gran película de Alejandro Amenábar, una de las más destacadas de Alejandro Amenábar, archipremiada, archivalorada, y sobre todo me parecía una película muy interesante para estos días porque retrata de una forma bastante poética, muy poética, la eutanasia y un conflicto que tuvo tanta relevancia en aquel momento como la muerte de Ramón Sampedro. La película es una gran película, en todo caso, en términos cinematográficos, ¿no te parece? La verdad es que yo recuerdo que cuando la vi me impactó. Es verdad que además marcó un punto de inflexión y una ruptura en la carrera de Alejandro Amenábar, ¿no? Que hasta entonces había hecho películas pues más sobre misterios, thriller, suspense, y en eso era un maestro, y sin embargo esto fue un cambio de registro que sorprendió a todo el mundo y realmente nos dejó a todos con la boca abierta. Yo recuerdo que me impactó muchísimo la película en su momento, y volver a verla también sigue siendo una película, sobre todo porque habla de la eutanasia con muchísima luz, con muchísima luminosidad. No es para nada una película oscura, a pesar del tema que trata, pero trata precisamente casi más sobre la vida que sobre lo que es la eutanasia. En ese sentido, creo que es una de las lecciones, de las cosas que te deja esta película. ¿Por qué morir? A ver, quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así no es digna. Entonces, bueno, y yo entiendo que otros tetrapléjicos puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que la vida así no es digna. Pero es que yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir? Por eso pido que no se me juzgue ni a mí ni a la persona que me preste la ayuda necesaria para morir. ¿Y tú crees que alguien te va a ayudar? Bueno, eso dependerá de los que manejan el cotarro, ¿no? Dependerá de que ellos venzan su miedo. Que no, hombre, que no es para tanto, ¿no? Si la muerte siempre ha estado ahí y siempre estará. Si al final nos toca a todos, ¿no? A todos. Si forma parte de nosotros. Entonces, ¿por qué se escandalizan? Porque yo digo que me quiero morir, ¿no? Como si fuera algo contagioso. Y es una película que tiene guión escrito por Alejandro Amenábar y Mateo Gil. Yo creo que uno de los grandes aciertos de la misma es precisamente, tú decías, es una película luminosa que habla de la vida, pero lo hace de forma muy poética, como estábamos escuchando. La película es del año 2004. Es una película española, es una película que dirigió el propio Alejandro Amenábar. La música también es de Alejandro Amenábar. La fotografía, que es maravillosa, es de Javier Aguirre Sarobe. Y es la historia de Ramón, que interpreta a Javier Bardem. Hace una interpretación absolutamente maravillosa. De hecho, en fin, recibió muy, muy, muy buenos elogios, muy buenas críticas. Y cuenta la historia de Ramón, que la conoceréis, es una historia real. Fue una película basada en un hecho real en España, en una situación que además tuvo tanta repercusión mediática. El reto, cinematográficamente hablando, era muy complicado, porque en España no estamos muy acostumbrados a que se retraten, ahora cada vez más, pero que se retraten asuntos que han tenido gran trascendencia mediática y que se han llevado al cine de esta manera, ¿no? Por lo menos con tan pocos años de diferencia. Bueno, Ramón Sampedro llevaba 30 años postrado en una cama, siendo cuidado por su familia, y la única ventana al mundo que tenía es la de su habitación, que da al mar, y allí escuchamos reflexiones muy poderosas sobre la vida y las razones que conducían a Ramón Sampedro a pedir primero en los tribunales, con poco éxito, pero a pedir ante la opinión pública, ante la sociedad, su derecho a morir
de forma digna su derecho a morir con eutanasia. Hola cafetera, hola resistencia. Mar adentro. Mar adentro es la primera gran película con mayúsculas de Amenábar. En Mar adentro, Amenábar establece una de sus características, que es un discurso fílmico propio, a través de imágenes, lo que es lo propio de la cinematografía, y que canta el problema profundo del tema de la eutanasia, que es el tema profundo de la libertad. La libertad que puede ser la libertad mental y que aparece representada en ese discurso fílmico por esos vuelos a través de las ventanas. Las ventanas es lo que nos lleva fuera, lo que nos lleva a ser libres. Es una representación del pensamiento profundo del protagonista. Igual que en Ágora establece esa mirada del universo a esa mota de polvo de lo que ocurre allá abajo, que sin embargo es tan importante para nosotros. Esto es lo más destacable de esta película de Amenábar, a mi entender. Ese canto a la libertad. El tema de la eutanasia es el derecho a ser libres y poder elegir cómo queremos terminar nuestra existencia. La muerte es el punto y final de nuestra historia y tenemos derecho a elegirlo. Quizás suene un disparate y bueno, pero lo voy a decir porque es tal cual lo siento y pienso. Mi madre tuvo la primera fase del Alzheimer, 2, casi 3 años, pero murió de un infarto. Por la mañana amaneció y bueno, allí dormidita, tan tierna, tan maravillosa como fue siempre. Y no llegamos a sufrir la familia esa barbaridad que supone que una persona tenga que llegar a su final de una manera tan terrible y dolorosa, sin sentir lo que le pasa o no lo sabemos realmente. Así que, bueno, me refería a la familia, pero me refería también a ella. Así que seamos más generosas con los demás y con nosotras mismas. Y sobre todo que la sociedad entienda que cada persona tenemos derecho a vivir como queramos, pero también a morir con dignidad. Y yo creo que una de las cosas que más nos sorprendió, Pilar, claro, es del año 2004. Fíjate que no ha pasado tanto tiempo, pero me da la impresión de que la sociedad ha cambiado mucho. Cambió con el hecho real, con la situación real que vivía Ramón Sampedro, contribuyó mucho posteriormente en el 2004 la película también, pero algo hemos cambiado, ¿no? O quiero confiar en que algo hemos recorrido. ¿Qué te parece? Yo creo que muchísimo, y de hecho creo que la propia reacción y la propia conmoción que ha provocado ahora el caso de Ángel Hernández y de María José Carrasco lo evidencia, ¿no? Yo creo que además España estaba preparada y estaba casi esperando que al final el gobierno y el Parlamento aprobara la ley que despenaliza la eutanasia, y quizá este caso que se ha dado ahora va a servir para que vuelva al debate, pero realmente creo que sí. O sea, el caso de Ramón Sampedro puso probablemente las primeras piedras. En España a veces los cambios son lentos, pero igual que se ha aceptado y que el matrimonio homosexual está ya, es una realidad que nadie se imagina echar para atrás, tengo la sensación de que la eutanasia estamos un poco en ese punto. Y además los detalles de este caso de Ángel Hernández lo evidencian muy bien. Ayer también había un artículo de Francisco Luzón, el banquero, en El País, que está enfermo de ELA, y que defendía un poco eso, ¿no? Como el derecho a las personas a decidir cuándo quieren seguir viviendo y cuándo no quieren seguir viviendo. Creo que eso, además, a pesar de que sea España un país con una tradición católica que afecta y todavía pesa en muchos aspectos, yo también estoy contigo en que creo que en eso hemos avanzado y que en eso hemos cambiado, a pesar de que no se haya dado finalmente el paso legislativo y que no se haya formalizado todavía esa ley. Creo que España está más que preparada para ello. Se ha visto en las encuestas, pero la historia de Ramón Sampedro es una historia dura, porque es la historia de alguien que con 25 años sufrió un accidente, se tiraba de cabeza al agua desde una roca en la playa de Asfurnas
y esto le provocó una lesión que le causó tetraplegia y a partir de ahí quedó postrado durante años para el resto de su vida. Es muy curioso porque la película retrata muy bien cuáles son las reacciones de la gente, que aquella casa se convirtió casi en un lugar de peregrinaje. Había gente que intentaba salvar a Ramón Sampedro, que escuchaban su petición en televisión, en los medios de comunicación, que intentaban ayudarle, que intentaban convencerle. Te vi en la tele el otro día. ¿Ves? Ya nos vamos acercando. ¿A qué? A la razón por la que viniste. Oí lo que decías. Y después me fijé en tus ojos, que son preciosos. Gracias. Y pensé, unos ojos tan llenos de vida. ¿Cómo va a querer morir alguien con esos ojos? Mira, todos tenemos problemas a veces. Y no hay que huir de ellos, ¿sabes? No, yo no huyo de mis problemas. Al contrario. Sí que huyes. Por eso quería venir. ¿Para? Pues... para darte ganas de vivir. Para decirte que la vida... ¿Que la vida qué? que vale la pena, ¿no? Vamos a ver. ¿Tú viniste aquí a verme o a convencerme? No, yo vine porque quiero ser tu amiga, Ramón. Pues si quieres ser mi amiga, Rosa, empieza por respetar mi voluntad. ¿Cómo puedes ser tan cerrado? Y no me juzgues. No me juzgues, Rosa. No me juzgues, no en mi propia casa. ¿O quieres que te juzgue yo a ti? ¿Quieres que te juzgue yo a ti? ¿Por qué no hablamos de la verdadera razón por la que estás aquí? ¿Por qué no hablamos de que claramente se ve que eres una mujer frustrada, que te levantaste este sábado con ganas de encontrarle un sentido a tu propia vida? He visto Mar Adentro varias veces. De hecho, cuando hacíamos Educación para la Ciudadanía, la poníamos en clase. Y es una película que a los adolescentes les suele gustar mucho. A mí me impresiona mucho la familia de Ramón, especialmente la cuñada, y esa forma de atenderle tan desinteresada. Creo que el mejor momento de este personaje es el momento en que el cura se está despidiendo de ellos y les habla del amor y de sentirse querido, y ella explota. Y creo que ella en ese momento lo expresa todo. A mi cuñado siempre le hemos querido. Y entonces, en esta misma línea, el marido de Julia me parece un personaje tan tierno, sale tan poco, pero hay una escena que se ve ellos dos en su casa como discutiendo, y es evidente que él le está quitando la idea de la eutanasia de la cabeza. El amor o el miedo, no lo sé, pero este hombre no quiere vivir sin ella. Y en la última escena, cuando viene Janet a visitar a Julia y le trae unos papeles de Ramón, ¡oh, qué escena tan triste y tan intensa! Y el final, unos minutos después de esta conversación entre Julia y Janet, en que Julia ya no recuerda nada, y Janet se reúne con su compañero y con su hijo en la playa, encuentro que es tan bonita, porque es ese contraste entre la vida y la muerte, entre la vida que sigue y la muerte que necesariamente nos llega a todos, y la voz en off que se va oyendo, mar adentro, donde se cumplen los sueños. Quizá la película retrata muy bien los diferentes perfiles sociales, la gente que se acercaba a su casa tanto para convencerle. Vimos, por ejemplo, esta mujer y le decía a Ramón Sampedro, ¿viniste a verme o viniste a convencerme? O la escena del sacerdote, ¿no? Que es una de las más comentadas, siempre una de las más destacadas. Padre Francisco, ¿me oye usted? Sí. Le oigo, Ramón, le oigo. ¿Pero por qué mezcla el culo con las témporas? Espero que no haya venido aquí a hacer demagogia. Que de eso ustedes los jesuitas saben mucho. No, claro que no. Pero, ya que habla usted de demagogia, amigo Ramón, ¿no le parece a usted que lo demagógico es decir muerte con dignidad? ¿Por qué no se deja usted de eufemismo si lo dice así, lisa y llanamente? Con toda su crudeza. Me quito la vida y ya está. No deja de sorprenderme que muestre usted tanta sensibilidad ante mi vida, teniendo en cuenta que la institución que usted representa acepta a día de hoy nada menos que la pena de muerte, y condenó durante siglos a la hoguera a los que no pensaban correctamente. Ahora el que está haciendo demagogia es usted. Sí, claro, pero dejándonos de eufemismos, como usted dice, eso es lo que habrían hecho conmigo, ¿no? Quemarme vivo. Quemarme por defender mi libertad. Amigo Ramón. Amigo, dice. Amigo Ramón, una libertad que elimina la vida no es libertad. Y una vida que elimina la libertad tampoco es vida. Y no bien, amigo.
Y déjame en paz. Es verdad que Ramón Sampedro, de todas formas, tenía un imán para atraer a la gente. La escena del sacerdote, además, te entra como una rabia por dentro ante las respuestas que da, pero también es llamativo eso, cómo se acercan gente como la propia Ramona Maneiro, ¿no? Es verdad que en la película refleja muy bien la personalidad tan fascinante que tenía Ramón Sampedro, el sentido del humor por un lado y la profundidad de sus reflexiones, y quizá por eso fue capaz de atraer a tanta gente. Sí que es verdad que y algunas de las cosas que decía, ¿no? Dice, no, pero si yo no juzgo a los demás que quieren seguir viviendo, porque no me juzguen a mí cuando no quiero hacerlo. Y sí que es verdad que era un personaje que realmente, probablemente se merecía una película tan esplendorosa como Mar Adentro para hacer justicia a su historia. Sí, lo del carácter además lo retrata muy bien Alejandro Amenábar. No sé si es exactamente el carácter que tenía Ramón Sampedro, pero claro, llegas a empatizar tanto con el personaje que por una parte lo entiendes absolutamente, entiendes la decisión que está tomando por la forma en la que lo expone, pero también en cierta manera te da mucha pena. Ves una persona con un extraordinario ingenio, con un sentido del humor muy, muy cercano, muy, muy próximo, a pesar de el sufrimiento que está expresando también cuando explica por qué quiere morir, ¿no? Y luego una cosa que también transmite muy bien la película era el cariño que le tenía a su familia, ¿no? Cómo le cuidaba a su cuñada, su sobrino, su hermano, que el personaje del hermano es verdad que es un poco distante, que no termina de entender, pero ese cariño con el que le trataban, y que al final la escena en la que se despiden, que le llevan en la ambulancia, realmente te deja el corazón un poco encogido, porque claro, al final, aunque sabes que es lo que él quiere, no puedes evitar que el cariño sea tan fuerte, ¿no? Y pensar que se va para eso, que lo tienen claro, que por fin va a conseguir lo que quiere, pero claro, para ellos significa dejar de estar con él, ¿no? Incluso he leído algunos análisis y algunas reflexiones que hablaban en el caso de Ángel Hernández y ahora de María José Carrasco. Claro, al final es un gran gesto de amor, porque para el marido, para Ángel, pues al final incluso poder cuidar de ella significaba tenerla un poquito más, ¿no? Y no tener que decirle adiós definitivamente. Esa parte sí que es verdad que es bastante dolorosa y bastante dura. Mar adentro. Mar adentro. Y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Tu mirada y mi mirada, como un eco repitiendo sin palabras, más adentro, más adentro. Hasta el más allá del todo, por la sangre y por los huesos. Pero me despierto siempre, y siempre quiero estar muerto, para seguir con mi boca enredada en tus cabellos. Luego la película además fue archipremiada, estaba viendo, no solamente recibió el Oscar en el año 2004, claro, esto se estrena en el año 2004 y entre el 2004 y el 2005 gana el premio Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, estuvo nominada al César, recibió varios Globos de Oro, 14 premios Goya aquí en España, y supongo que eso tiene algo que ver no solamente con que la factura cinematográfica es extraordinaria, porque, por ejemplo, hay una escena maravillosa, la del sueño. Ramón Sampedro tiene un sueño en el que se acerca a la ventana y echa a volar. Y está contado con una belleza, está contado con una sutileza, simplemente viendo a vista de pájaro los árboles que va atravesando, las rocas que va cruzando cuando se acerca al mar. Es de una belleza poética la película en general, absoluta, pero también el mensaje, la profundidad que tiene el mensaje, el impacto social que causó la historia de Ramón Sampedro y la manera tan maravillosa en la que lo cuenta Alejandro Amenábar, yo creo que contribuye también, ayuda a que los espectadores, a lo mejor es que se encontraban ya abriendo los ojos ante esa realidad que cada vez parece más evidente cuando discutimos sobre la eutanasia. Así lo expresan muchos de los oyentes de La Cafetera. Hola, buenos días, Resistencia. Acabo de ver Mar Adentro y sin duda una de las películas más laureadas de la historia de los Goya. Aunque pueda parecer una película que busca la lágrima fácil, lo cierto es que ayuda a remover conciencia. Sobre todo, una conciencia dirigida a los poderes fácticos del Estado, a la Iglesia, para convencerles de que nosotros tenemos la decisión, ¿no?, sobre nuestra vida y en qué momento queremos morir. Espero que el caso de Ángel y María José, junto a esta película, pues
nos convenza a todos de que la muerte, en este caso, puede ser el camino hacia una nueva vida. Buen fin de semana a todos. Un abrazo. Pero quizás la sociedad está más preparada que nunca, ¿no, Pilar? Sí, yo de hecho recuerdo cuando se estrenó la película, creo que coincide, no sé si en el mismo año, pero si no, con muy poco tiempo de diferencia, con $1 Million Baby, que era la película de Clint Eastwood, que también en el fondo contaba o trataba sobre la eutanasia, ¿no? La película de la boxeadora que termina también tetrapléjica y que al final Clint Eastwood, que era su entrenador, la ayuda a morir porque no quiere seguir viviendo. Pero sí recuerdo que aquella película era un puñetazo al estómago, ¿no? En el caso de Mar Adentro es una película que intenta contar una historia de forma, o intenta explicar y justificar o digamos, ampliar las miras de la gente de una manera mucho más positiva, mucho más luminosa, mucho más poética, como decías, y quizá tiene más fuerza. Yo recuerdo que $1 Million Baby a mí me impactó también mucho y me dejó, pero es verdad que es una película que te deja mucho más hecho polvo. Mar Adentro, al final, no deja de tener casi una mirada positiva, ¿no? O al menos lo intenta, ¿no? En este caso, pues eso, con imágenes como ese vuelo que hace el personaje de Ramón Sampedro sobre el mar, y un poco incluso el final, ¿no? Al final intenta eso, justificar el amor a la vida, que a veces, incluso con ese amor a la vida, está justificada y está amparada la eutanasia. Ah, mira, no me acordaba yo, efectivamente. $1 Million Baby es del año 2004. Es una película, además, que recibió 4 Oscar también. Fue galardonado con un montón de premios, más de 40 premios nacionales e internacionales. Y aparece Morgan Freeman y la actriz principal, que ganó el premio Mejor Actriz Principal, Hilary Swank. Es una película maravillosa también, que coloca precisamente el foco en eso. Una cosa que me llama la atención cada vez que el tema se coloca sobre la mesa son las reacciones de las personas que se acercan a quienes han tomado la decisión de poner fin a su vida. Decía antes el sacerdote, o la primera aproximación de Ramona, o la gente que intentaba visitarle para convencerle, tienes que amar la vida. Y él dice, pero si yo amo la vida, es que no tiene que ver, es que todo el mundo va a morir. Y esto me llama mucho la atención, la reflexión sobre la muerte, ¿no? Al final, todos vamos a morir. Y sin embargo, algunos queréis obligarme a que sea cuando vosotros decidáis, no cuando yo decida, que debe resultar muy frustrante cuando tienes una decisión tan tomada, ¿no? Sí, y realmente yo el otro día en la entrevista que le hiciste a Fernando Marín, al presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, eso me llamó la atención, ¿no? Comentaba, por ejemplo, en el caso de María José Carrasco, dice, claro, habría muchas otras María José Carrasco que en su misma situación querrían seguir viviendo, es decir, que tendrían bastante con lo que tienen, con las cosas. Por ejemplo, el caso de Ramón Sampedro, pues tenía a su familia, pues era capaz de pintar, es decir, hay muchas personas que tienen la capacidad, la fortaleza de que eso les baste, pero ¿quiénes somos los demás para juzgar a las que deciden que con eso no tienen, ¿no? Que eso no es suficiente para ellos? Es verdad que el concepto de vida digna o de lo que es vivir con dignidad para cada persona es diferente. Y claro, es verdad que cuando una persona está en esa situación en la que le gustaría poner fin a su vida y no puede, cuando además la situación es irreversible, realmente cuesta encontrar los argumentos para seguir justificando no permitirlo. Cansado de la desidia institucional, me veo obligado a hacerlo a escondidas, como un criminal. Deben ustedes saber que el proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen un delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Si aún así el Estado insiste en castigar a mis cooperadores, yo les aconsejo que les sean cortadas las manos, porque eso es lo único que aportaron. La cabeza, es decir, la conciencia, la puse yo. Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua conteniendo una dosis de cianuro potásico. Pues Mar Adentro, película del año 2004, dirigida por Alejandro Amenábar, que nos ayuda esta semana también a poner desde la perspectiva de la ficción, desde la perspectiva cinematográfica, aunque tenga esa vertiente de realidad, pero a poner el foco en la eutanasia, en la muerte digna, en el derecho de cada ciudadano a elegir su final. Y por eso queríamos colocarla esta semana como ejercicio obligado para la audiencia de La Cafetera. Así que con esto nos vamos a despedir. Pilar, gracias.
Gracias a vosotros. Bueno, que sepas que esta semana, ya lo hablaremos despacito, pero dejé entrever que vas a estar todas las mañanas con nosotros un ratito y ha habido muy buena acogida. Que sepas que... Lo sé, lo he visto. Ya has visto que han dicho que tienes que cercarme. Dicen como... Dice, muy bien que venga Pilar de la Peña para que le ponga... No voy a repetir esta frase porque luego se instala en la audiencia y entonces luego te lo van a exigir, pero además me van a obligar a permitírtelo. Pero intentaremos en lo que podamos. Han dicho, no, pero Pilar tiene que coger bien las riendas a Fernando, atarle en corto. Pero bueno, ha sido muy bien acogido y tenemos muchas ganas de verdad, Pilar, porque nos gusta mucho hablar contigo siempre de aportar. Estar a la altura de las expectativas y bueno, si hay que atar en corto a Fernando, lo intentaremos. Bueno, claro, Pilar y yo nos conocemos hace más de, pues yo creo que ya 20 años, más de 20 años. Más de 20 años, yo creo, sí, ¿no? Más de 20 años, sí. Tenemos munición reactiva para... Claro, pero piensa que la munición es recíproca, que yo también conozco muertos en el armario. Alguna me temo que saldrá, pero bueno, intentaremos superarlo. Claro, tendremos que contar la anécdota del cocodrilo, que yo creo que es una de las clásicas, y en todo caso... Ya sabía yo. Pero ahí quemas la mayor parte de tus cartuchos, lo sabes, ¿no? Con esa... Ya, eso sí, sé que en el momento en el que lo suelte ahí sí que se ha terminado mis vidas de estas en el videojuego, pero mis vidas extras en el videojuego, pero en todo caso no, nos respetaremos porque además efectivamente esto es como el dentista, no nos tenemos que hacer daño, pero no, vamos a agradecer mucho porque tiene una mirada, ya lo sabéis, en los oyentes tiene una mirada muy precisa sobre la realidad, sobre la actualidad, también sobre la vida y muy profunda, muy reflexionada, muy adulta, así que va a ser una incorporación muy interesante para este programa. Pilar, gracias de verdad. Y iremos hablando. Todavía no tenemos la tecnología preparada para esto, pero estamos ya haciendo pruebas, estamos probando y estamos preparándonos para ese escenario. Pilar, gracias. Ya falta menos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues con esto nos marchamos. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía y volvemos el lunes. Ya podemos hablar, además ya con plena campaña electoral disparada, lanzada. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Hasta el lunes. Disfruta del fin de semana.